Tenemos en el estudio al doctor Luis Miguel Caya, ex consejero regional de Moquegua, abogado penalista. ¿Por qué? A ver, y esto es lo último. Han pedido, están pidiendo, están requiriendo, como dice el término formal, formalizar, valga la redundancia, y continuar investigación contra José Domingo Pérez por peculado de uso. ¿Qué significa esto? Hay un fiscal que se llama Regis Chávez que le ha pedido a la fiscalía, a la fiscal de la Nación, a la señora Delia Espinosa, que autorice formalizar y continuar con la investigación que se le sigue al señor José Domingo Pérez, porque es muy probable, a decir del propio Regis Chávez, del propio fiscal, es decir, el propio colega de José Domingo Pérez, que ese sí habría incurrido en utilización indebida de ciertos equipos, de bienes del Estado, computadoras, impresoras, señal de internet, etcétera, para usarlo, José Domingo Pérez, a la hora de participar en una audiencia en donde él está siendo encausado, está siendo acusado. Es decir, utilizó instalaciones y bienes de su despacho para sus temas personales. En un horario de trabajo, por supuesto, en una causa penal propia de José Domingo Pérez. Entonces, todo esto ha sido valorado por un fiscal superior, Regis Chávez, y, en su documento ha ido y le ha dicho a la fiscal de la Nación, yo creo que sí es posible, hay indicios, hay situaciones que podrían configurar un delito, formalicemos la investigación. El problema es que con la señora Delia Espinosa y con lo que está pasando con la señora Delia Espinosa, por ejemplo, que acaba de archivar una investigación contra el fiscal Pablo Sánchez por todo este asunto de la llamadita de tu amigo Gorrito, que está molesto con Betel, me dicen además, porque ayer le hemos sacado una denuncia supuestamente vinculándolo con el Mossad, que entiendo que está molestísimo, me acaban de pasar el dato. Bien, doctor, ¿puede la fiscal de la Nación, primero buenos días, Dios les bendiga, ¿puede la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pese a los indicios de que ciertamente el señor José Domingo Pérez habría incurrido en un delito de peculado, archivar el caso simplemente porque le da la gana de hacerlo? Buenos días, Fabricio, buenos días y bendiciones a todos los oyentes. Sí, con los antecedentes que tenemos de esta fiscal de la Nación, lamentablemente podemos decirte que, de acuerdo al Código Procesal Penal, es prerrogativa de la fiscal de la Nación tomar en cuenta lo opinado por el doctor Regis Chávez sobre el caso José Domingo Pérez. Es decir, la última palabra, la decisión final la tiene la fiscal de la Nación, y yo lamento mucho porque tenemos un antecedente negativo como es el caso de Pablo Sánchez, que a pesar de contar con todas las evidencias, con todos los elementos fundados de que efectivamente por lo menos debería de hacerse una investigación y acusarlo. El propio fiscal Rurus lo está diciendo. No lo ha hecho, entonces yo creo de que corremos grave riesgo. Pero, ojo, Fabricio, yo quiero decirte aquí y anunciar, si la fiscal de la Nación decide archivar este caso, a pesar de que el doctor Regis Chávez, que ha tenido todos los elementos fundados para opinar que sí se debe de formalizar, yo estaré presentando una denuncia contra la fiscal de la Nación, porque no podemos permitir que los magistrados, hoy por hoy, sean pues advenedizos y vengan a hacerse de la vista gorda frente a los elementos fundados que existen. Y creo yo de que se tiene que empezar lamentablemente a denunciar ante la Junta Nacional de Justicia a la fiscal de la Nación por justamente estas situaciones que están aquí, Fabricio. Ángelo, es un reel esto, avísale a Santi, acá lo que acaba de decir. Bien. A ver, pero sobre el caso. Sí, sobre el caso, Fabricio. Vayamos primero a explicarle a la gente de qué trata el caso. Vayamos desde el principio. ¿De qué se le acusa a José Domingo Pérez? José Domingo Pérez, el 29 de mayo, en esta audiencia de tutela de derecho que seguía él por una denuncia que nosotros justamente realizamos a él y a Rafael Vela por el cohecho, por haber cercado al expresidente Alan García, pide una tutela de derechos. La audiencia se desarrolla el 29 de mayo del 2024, pero en esta audiencia el señor Rafael Vela y el señor José Domingo Pérez utilizan las instalaciones del Ministerio Público, el despacho que le es asignado a ellos y los bienes que les son asignados a ellos, incurriendo aparentemente en un delito de peculado de uso. En mérito a ello hacemos la denuncia, Fabricio, y afortunadamente las investigaciones han determinado elementos fundados para
proseguir con la investigación. Y lo dice el propio fiscal Regis Chávez. ¿Cuáles son esos elementos fundados? Los elementos fundados, primero, el informe del Servir. El Servir, que es la máxima autoridad administrativa en tema de recursos humanos en nuestro país, sí, claro, ha señalado que los fiscales sí pueden ejercer su autodefensa en mérito a la ley de la carrera fiscal, pueden ejercer su autodefensa, pero si es que esta autodefensa se desarrolla en horario laboral, deben de realizarlo con el debido permiso. O sea, y la última vez que estuvimos viendo este tema aquí en Betel Radio, yo señalé de que se estaba incurriendo en la infracción del reglamento interno del trabajo porque el señor Rafael Vela ni el señor José Domingo Pérez nunca pidieron permiso. ¿a quién? A la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Público y en este caso a la misma Pero eso fiscal. fue una negligencia de ellos, porque el fiscal de ese momento perfectamente les hubiese dado el permiso. O sea, pero es que como ellos se creen los amos y señores del Ministerio Público, los que manejan a su antojo desde el vigilante hasta la fiscal de la Nación, soberbia, ego. ¿no? Entonces ellos dijeron no, ¿por qué voy a pedir una papeleta o por qué voy a solicitar permiso? Grave. Y el segundo aspecto que dice Servir también, y lo decimos nosotros, es que un servidor, por más fiscal que sea, no puede usar los bienes que le son asignados para una función distinta. Es decir, estos bienes le fueron asignados a Rafael Vela y a José Domingo Pérez para ejercer la función fiscal, mas no para ejercer la autodefensa. Entonces, con estos dos elementos señalados por Servir es que el doctor Regis Chávez está señalando que efectivamente necesita continuar con la investigación, porque necesita todavía 8 meses más para poder realizar otras diligencias más que le faltan. Pero, ¿qué es lo más importante, Fabricio? El señor José Domingo Pérez está obstruyendo la investigación. ¿Y por qué te digo que el señor José Domingo Pérez está obstruyendo la investigación? Porque el señor José Domingo Pérez fue citado el 27 de enero, no fue. Fue citado el 14 de febrero, tampoco fue a declarar. ¿Cómo se llama eso, Fabricio? Eso se llama obstrucción a la investigación. Y en estos momentos creo yo que necesariamente se requiere la declaración del señor José Domingo Pérez en esta carpeta fiscal para que se le pregunte y para que él diga y exprese qué bienes utilizó. Utilizó el IP del Ministerio Público que pagamos todos los peruanos, el internet que pagamos todos los peruanos para una causa propia, utilizó el despacho que le fue asignado al Ministerio Público, pidió permiso, no pidió permiso, le autorizaron o no le autorizaron ausentarse de la jornada laboral, como dice y como mandata a Servir. Por eso es necesario que el señor José Domingo Pérez vaya a las declaraciones. Al no ir está obstruyendo y por eso necesitamos que se formalice esta investigación y que se prosiga con las investigaciones y se obligue al señor José Domingo Pérez a acudir a la citación fiscal, a la investigación y colabore con la justicia. Ya, está en la prerrogativa de la fiscal decir, bueno, sí, pues a mí no me gusta, no me parece, no, entiendo que no, y punto. No, es prerrogativa, pero creo que no debe de hacerlo porque, te digo, existen fundados elementos para formalizar esta denuncia. Ok, pero ¿simplemente es la decisión de ella o es que ella tiene que ceñirse a ciertas cuestiones que la obligarían a hacerlo? Te dije, Fabricio, de que nosotros de no formalizar la denuncia, de no autorizar la formalización, la fiscal de la Nación será denunciada ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el 336 o 366 del Código Procesal Penal establece los criterios para poder formalizar una investigación. Ojo, doctor. Y aquí se ha demostrado que existen los elementos necesarios, que el delito no ha prescrito, mi estimado Fabricio, y que se ha individualizado al actor penal. Es decir, a José Domingo Pérez. Consecuentemente a ello, reúne todas las características necesarias, todos los requisitos necesarios para formalizar una investigación. Y de no hacerlo, te vuelvo a decir, estaría infringiendo la norma, estaría infringiendo los mismos principios del Ministerio Público, la fiscal de la Nación. Consecuentemente a ello, deberá de ser denunciada ante la Junta Nacional de Justicia, pero yo no creo. Que ya no es la Junta Nacional de Justicia de la vez pasada, que era pues un nido caviar, ¿no? Ahora no, ahora parece que ya la cosa está más sensata. Es algo imparcial, creo yo, y creo yo de que, Fabricio, no creo que la señora Delia Espinosa vaya a meter las manos al fuego por José Domingo Pérez. Permíteme sospechar.
En el caso del señor Pablo Sánchez, sabemos o entendemos, está en investigación todavía, de que es aparentemente por un favor. Tú votas por mí y yo archivo la investigación. A menos de que de repente aquí el señor Gustavo Gorriti, que siempre trata de cubrir a sus payasos más aguerridos, como son Belabarba y José Domingo Pérez, de repente le va a decir a Delio Espinosa, va a coaccionarla, de repente digo yo, con algún audio que tenga o con alguna información que tenga. Entonces, si es que la señora Delia Espinosa cierra este caso y no formaliza como debe de hacerlo, creo yo, de que va a cometer un segundo error garrafal la señora Delia Espinosa y consecuentemente deberá de procederse como lo estamos haciendo en el mismo caso del señor Pablo Sánchez, estimado Fabricio. Si la señora autoriza formalizar, continuar con la investigación preparatoria contra José Domingo Pérez por este delito de peculado de uso, ¿qué le pasa a José Domingo Pérez? Primero debería dejar de ser fiscal, pero ¿hay alguna otra consecuencia? Lo primero que se debe de exigir es que el señor José Domingo Pérez asista a declarar, que no se corra de las investigaciones, que afronte, como varón, que afronte las investigaciones y que responda a las preguntas y las interrogantes del doctor Regis Chávez. Lo segundo es realizar otro tipo de diligencias. Es importante poder determinar, por ejemplo, que los bienes efectivamente fueron asignados al señor José Domingo Pérez. Está bien, tú me dirás, Luis Miguel, pero eso es algo lógico, sí, pero necesitamos en la carpeta fiscal, necesitamos la papeleta de asignación, el informe de informática, etcétera, etcétera. Necesitamos saber si el señor José Domingo Pérez pidió permiso para ausentarse durante esas horas que duró la audiencia del 29 de mayo. Entonces, necesitamos realizar una serie de diligencias que creo yo, el doctor Regis Chávez, por un tema de plazo, por un tema de tiempo, no lo ha podido hacer. Y por eso es necesario e importante que se formalice y que se continúe con las investigaciones por un plazo de 8 meses adicionales más. En esa medida creo yo de que podemos tener resultados, acusar al señor José Domingo Pérez y posteriormente seguramente proceder a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio oral, y esperemos de que sea sentenciado. Porque ningún funcionario, Fabricio, ningún funcionario del Estado puede utilizar los bienes que le son asignados para beneficio propio o de otro, porque está obligado por mandato de la ley a cuidar esos bienes y utilizarlos para los fines que le son entregados, para los fines que el Estado le encarga esos bienes. Y aquí lo que ha existido, lo que ha habido por parte de José Domingo Pérez y por parte de Rafael Vela son la utilización indebida de los bienes asignados a la función fiscal. Consecuentemente han cometido el delito de peculado de uso, por lo cual deberán de ser procesados, creo yo, estimado Fabricio. Ahora, ¿y cuál es la sanción, la pena? De 2 a 4 años más la inhabilitación. Suspendida. Suspendida. O sea, el señor no va a ir a la cárcel, pero sí va a dejar de ser fiscal. Y va a ser inhabilitado, evidentemente, para ejercer la función pública. ¿Solamente la función pública o como abogado también? Eso tendrá que verlo ya también el Colegio de Abogados, ¿no? Eso tendrá que verlo su colegio profesional. O sea, si bien es cierto, para algunas personas podría ser un delito menor, ¿no? Aunque no sé si hay delitos menores, pero un delito que no tiene una sanción muy drástica. 4 años de suspendida es que no va a ir a prisión, seguramente va a firmar algunas cosas, va a hacer algunas cuestiones, pero sí dejaría de ser fiscal y probablemente incluso le quitarían la posibilidad de ser abogado, sí. ¿Correcto? Porque está infringiendo el código de ética de la función pública. Y no lo digo yo, lo dice Servir en este informe técnico 331-2025 que ha sido remitido a la carpeta fiscal donde se está investigando al señor José Domingo Pérez por el delito de peculado de uso. Entonces, ¿cómo podemos permitir que los todopoderosos Rafael Vela, que el todopoderoso José Domingo Pérez no tengan o sean pasibles de poder ser inmunes a esta investigación, Fabricio? Por eso es de que creo yo es importante que la doctora Delia Espinosa autorice la formalización de esta carpeta fiscal, la formalización de esta denuncia con la finalidad de proseguir con las investigaciones, pero sobre todo con la finalidad de que José Domingo Pérez no se corra de la justicia, no se corra de las investigaciones. Ahora, antes de preguntarle, porque no es el único caso por el cual está procesado o por lo menos investigado el señor José Domingo Pérez, es valiente Regis Chávez, el fiscal superior, para hacer esto. Uno entendería que en fiscalía todos están como medio alineados, pero
seguramente hay algunas voces disidentes allá adentro. ¿O me equivoco, doctor? A ver, Fabricio, creo que estamos entrando, el Ministerio Público está tan podrido, y permíteme Sí. ser tan crudo y directo, está tan podrido el Ministerio Público que tenemos que entender que aquel fiscal que hace su trabajo, que cumple su función, es valiente. O sea, Mira el que hace lo que tiene que hacer. Miren en qué mundo nos encontramos. El doctor Regis Chávez lo único que está haciendo es cumplir con su función. Lo que debería hacer Delia Espinosa, en el caso Pablo Sánchez, por ejemplo. Delia Espinosa debería de cumplir con la función que ella tiene y haber proseguido en el caso del señor Pablo Sánchez y no archivar la investigación como lo ha hecho. Entonces, lo que está haciendo el doctor Regis Chávez es saludable, es loable desde todo punto de vista y solamente está cumpliendo con su función. Y mira tú, un hombre de prensa que tiene que decir que un fiscal superior, por cumplir su función en el Ministerio Público, es un fiscal valiente. Lo que pasa, doctor, es que la aguja se ha movido tanto al lado de José Domingo Pérez y Bela Barba, y al pensamiento incluso que Gorriti tiene respecto del Ministerio Público, que sí, pues, que alguien termine haciendo su chamba, significa algo valiente. Enfrentándose, como tú bien lo has dicho, a José Domingo Pérez, a Rafael Vela y detrás de ellos a Gustavo Gorriti. Y creo que el señor fiscal Regis Chávez, al margen de algunas deficiencias en la investigación que ha podido tener, creo yo de que sí está cumpliendo con su labor, está cumpliendo con su función y está persiguiendo el delito. Porque el fiscal justamente hace eso, perseguir el delito, sin mirar si es mi amigo, sin mirar si es mi colega, porque aquí existe efectivamente elementos fundados que determinan de que efectivamente José Domingo Pérez cometió el delito de peculado de uso, que Rafael Vela también cometió el mismo delito y por lo cual deberá de continuar con la investigación, deberá de formalizarse la investigación, consecuentemente a ello o luego de las investigaciones seguramente serán procesados ante el Poder Judicial y sentenciados, creo yo, ejemplarmente. Porque aquí no se trata de que porque son los fiscales favoritos o los rockstar, como en algún momento fueron el señor José Domingo y el señor Rafael Vela, tengan impunidad dentro del Ministerio Público y puedan hacer todo lo que ellos quieran hacer al margen de la ley. Creo que esto, Fabricio, va a marcar un precedente muy importante dentro del Ministerio Público. Tú lo has dicho, José Domingo Pérez no es la única investigación, tiene el tema de lavado de activos, tiene la investigación de cohecho, que es la carpeta principal, que luego hicimos que esta denuncia de peculado, es decir, tiene 3 investigaciones José Domingo Por Pérez. eso quería preguntarle, vamos por una por una. ¿Cómo va el tema de Alan García, de cohecho, etcétera? El tema del cohecho es una situación también similar donde, mire, cuando el fiscal solicitó nada más, mire usted, el doctor Chinchay solamente solicitó al señor Gorriti, dígame usted qué números telefónicos usa. El señor Gorriti dijo, quieren atentar contra la prensa. En ningún momento el Ministerio Público le pidió que revelara las fuentes. En ningún momento le dijo de que atente contra el código de prensa, ni nada parecido. Solo le pidió, dígame usted qué número de celular usaba en esos momentos. Pero Gustavo Gorriti hábilmente se hizo la víctima y seguramente hizo otra llamada telefónica y quedó ahí. Hasta el día de hoy, al señor Gustavo Gorriti no le allanan IDL. Hasta el día de hoy al señor Gustavo Gorriti no le solicitan el levantamiento del secreto de comunicaciones que debería de hacerse por el tema del cohecho y por las declaraciones dadas por el señor Villanueva, donde dijo claramente que el señor Gorriti intercedió para que no sacaran del equipo Lavajato al señor Rafael Vela y a cambio de eso el señor Rafael Vela le daba sistemáticamente información a IDL Reporteros a través del señor Gustavo Gorriti. Entonces eso es un cohecho, estimado Fabricio. El cohecho no es solamente entregar plata, es entregar un beneficio y el beneficio aquí obtenido por el señor Rafael Vela fue quedarse en el puesto donde estaba en esos momentos como coordinador de Lavajato, transgrediendo justamente su función de fiscal, entregando información por debajo de la mesa al señor Gustavo Gorriti. Por eso es que es denunciado por cohecho, pero lamentablemente las investigaciones no permiten realizar diligencias importantes. Están frenadas en estos momentos. El mismo Rafael Vela
el mismo José Domingo Pérez, no asisten a declarar en esta carpeta fiscal. Los dos fiscales se burlan de las investigaciones, obstruyen la justicia, obstruyen las investigaciones y no acuden a declarar. Entonces, ¿cómo el fiscal puede accionar respecto a esa situación? Y cuando tiene que declarar, recuerde usted, el señor Villanueva tuvo que ir a declarar en esta carpeta, también quería asistir como abogado defensor el mismo José Domingo Pérez. O sea, para asistir como abogado en la diligencia donde el señor Villanueva va a dar su declaración, sí voy, sí asisto, sí acudo. Pero cuando me llaman a declarar a mí dentro de la carpeta fiscal no voy. Porque no quiero, pues quiero obstruir las investigaciones. Eso es lo que está ocurriendo, estimado Fabricio, en esa carpeta de cohecho. Y yo pido verdaderamente al doctor Chinchay que en este caso ponga mayores autos y creo yo aplique la norma, establezca los criterios que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal con la finalidad de reunir todos los elementos necesarios y que no le tenga miedo al señor Gustavo Gorriti, que solicite el levantamiento del secreto de comunicaciones de Rafael Vela, el secreto de comunicaciones del señor Vela Barba, y el secreto de comunicaciones del señor Gustavo Gorriti, que va a ser muy importante, Fabricio, para poder determinar justamente el enlace, la comunicación que existía entre estos tres personajes con la finalidad, pues, de generar el cerco criminal al expresidente Alan García, pero sobre todo con la finalidad de poder reunir los elementos necesarios para poder determinar que lo que dijo el señor Villanueva era totalmente cierto y de esta manera tener también la responsabilidad penal tanto de los dos fiscales como del señor Gustavo Gorriti. Una por la que sí creo que también el señor José Domingo Pérez la va a tener bien complicada es por esta denuncia de aparente supuesto enriquecimiento ilícito. La propia fiscalía le hace una investigación a él y detectan que hay un montón de dinero que no se sabe cómo le llegó al bolsillo a José Domingo Pérez porque él tiene un sueldo que gana, no puede ganar más por ley. Y sin embargo hay un excedente de más de 100.000, creo que son 120.000 soles en algunos años. Eso debería correr también, me imagino. Por lo menos hay indicios razonables de que es así. Y así lo ha determinado en la investigación. Sí. Se han podido determinar efectivamente que existen excesos cerca de 136.000 soles. Exacto. Fabricio, 136.000 soles. ¿De dónde salieron? Y aquí el señor José Domingo Pérez ha puesto también, como en todos los casos. Y es una investigación que no está cerrada, hay más cosas por investigar, todavía ese número podría crecer. Fabricio, como en todas las investigaciones que tiene José Domingo Pérez, siempre poniendo trabas, siempre presentando tutelas de derecho, siempre presentando algún requerimiento que obstruya las investigaciones, no brindando la información, no ser transparente cuando le piden la información. Es decir, si yo califico estas actuaciones, por ejemplo, con las del delincuente Martín Vizcarra, que son las mismas, vemos que actúa justamente como un delincuente, un fiscal que tiene a cargo perseguir el delito, pero al contrario obstruye las investigaciones, presenta requerimientos de tutela de derecho, presenta requerimientos de nulidad, no acude a las citaciones cuando tiene que declarar, y esto está aconteciendo en todas las investigaciones que tiene José Domingo Pérez, y lo que tú has dicho es muy bien cierto. La investigación más avanzada que tiene es el desbalance patrimonial, es el tema de enriquecimiento ilícito, y es allí seguramente... Eso sí es prisión efectiva. Y es allí donde José Domingo Pérez seguramente, de comprobársele todo esto, tendrá que ir a la cárcel, evidentemente. Eso sí es peligroso. Y con la finalidad, creo yo, de perder toda la carrera fiscal que ha venido realizando hasta el momento, ¿no? ¿A Keiko Fujimori se le acusaba de enriquecimiento ilícito o al partido político? Keiko estaba también dentro de esto, dentro de esta denuncia. Va a ser irónico que el señor termine yéndose preso exactamente por ese delito que a Keiko no se le pudo probar y a él aparentemente sí, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Va a ser interesante ver ese desenlace. A ver, yo no le deseo el mal a nadie, pero el señor José Domingo... Hay gente que está escribiendo en las redes. Hay un señor Miguel Villafuerte que dice: varón, mire usted las ridiculeces de usar internet. Ayer atacaron a Gorriti, hoy atacan a los fiscales eficientes que atacan a grupos políticos. No, señor, no. Yo no sé si usted es cristiano o no, pero permítame decir... Hablemos de eficiencia. Un fiscal eficiente debería ser aquel fiscal que tenga sentencias. Exacto. En el caso Fujimori,
el caso Copteles. ¿Cuáles son los Los logros? galardones, los logros, los premios? Mire usted, dice Las victorias. Es eficiente Belabarba, dice que es eficiente José Domingo Pérez. ¿Cuántas veces le devolvieron cuántas veces le devolvieron la acusación? ¿Cuántas veces le devolvieron la acusación, Fabricio? 19 veces. Fabricio, es como que te mandan a ti, estás en el colegio aprovechando que han empezado las clases y el profesor te dice, oye, está mal escrita, le falta la H. Y tú vuelves a caer en el mismo error, 19 veces. ¿Eso es eficiencia? Le pregunto al oyente, ¿esos fiscales son eficientes que le devolvieron 19 veces una acusación? ¿Un fiscal que no sepa hacer acusación es eficiente? Un fiscal que no tuvo un debido proceso, porque por eso es que ha regresado justamente este caso de los Copteles a foja cero. Exacto. O sea, todos los millones que se han gastado, Belabarba, José Domingo Pérez, todos los millones que se ha gastado de los peruanos, no ha servido para nada más que para que Keiko no sea electa presidenta de la República, más para lograr que Gustavo Gorriti logre su objetivo, ¿correcto? De que Keiko no sea presidenta, pero absolutamente nada. ¿Son eficientes? Pregunto yo. No le pregunto a Miguel, porque seguramente él tiene ya su idea captada. Pregunto a todos los oyentes. ¿Puede ser eficiente esos fiscales que les devuelven 19 veces una acusación? Efectivamente no. Doctor, y que no tienen a nadie preso. Porque Toledo está preso por el tema de Estados Unidos, por la chamba que hicieron allá. Y lo que van a hacer ahorita con Ollanta es que lo van a hacer recién porque seguramente hay bastante presión, pero ni siquiera está preso el señor. ¿Quién más? ¿No quieren investigar a Martín Vizcarra? ¿Cómo ha ¿Por qué actuado no José quieren? Domingo Pérez con Martín Vizcarra? ¿Alguna vez José Domingo ha querido tocar la carpeta de Vizcarra? La única vez, Fabricio, que José Domingo Pérez investigó a Martín Vizcarra Cornejo, lo dejó absuelto, que fue en el caso del Moqueguazo. Recuerda que José Domingo Pérez, inclusive, fue el mismo Chávarri quien denunció que José Domingo Pérez había librado a Martín Vizcarra Cornejo por el tema del Moqueguazo allá en el año 2008, en Moquegua. Y el fiscal de la Nación en ese momento pidió que se le abra un proceso administrativo disciplinario a José Domingo Pérez. Y ese proceso administrativo disciplinario fue archivado. Pero no fue archivado, Fabricio, porque el señor José Domingo Pérez no tenga, o sea inimputable, o porque el señor sea inocente. Sino fue archivado porque prescribió. Porque en el momento que, si se hubiera hecho esa denuncia en su debido momento, yo te aseguro que se hubiera sancionado a José Domingo Pérez, porque José Domingo Pérez libró a Martín Vizcarra Cornejo del tema del Moqueguazo, lo dejó en la libertad de poder postular para ser gobernador regional de Moquegua, y todos sabemos ya la historia política de Vizcarra más adelante. Por eso es que existe una cercanía, y yo diría hasta amistad, entre José Domingo Pérez y Martín Vizcarra Cornejo. Por eso es que el equipo Lavajato jamás ha tocado a Vizcarra, a pesar, mire usted, de que se denunció en el año 2019, recuerda Fabricio, en 2018-2019 se denunció que C&M Vizcarra, la empresa de los hermanos Vizcarra Cornejo, tenía relación con Odebrecht. Había contratado indirectamente con Odebrecht. ¿Quisieron investigar José Domingo Pérez? ¿Quisieron investigar Rafael Belabarba? Jamás quisieron investigar. Bien, bueno, hay un señor Miguel Villafuerte que está escribiendo estas cosas. Bueno, contestado está entonces con lo que acabamos de decir. Doctor, muchas gracias. No, las gracias a usted, amable. Fabricio. Y yo quiero decirle, si me permites, al señor José Domingo Pérez, no huya de las investigaciones. Afronte la investigación como varón y respóndale al fiscal Regis Chávez las preguntas que tiene que hacer. Acuda a las citaciones, y a la fiscal Delia Espinosa, creo yo, es importante que los peruanos sepamos verdaderamente por qué se permite utilizar los bienes del Estado al señor Rafael Vela y al señor José Domingo Pérez, y consecuentemente ello deberá de formalizar la denuncia y continuar con las investigaciones. Esa audiencia en la que responda a las preguntas, supuestamente si ocurre, el señor va a ser un mar de tics, ¿eh? Ahí sí eso se le va a multiplicar al señor, porque a él no le gusta, pues, seguramente no le va a gustar responder cosas que le incomoden. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio. Vamos